Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario estarán escuchando y viendo esta presentación. Bueno, yo soy Rosa Castaña, soy referente de la materia ARTI 2 y además docente de las materias Campos Clínicos 1 y 2. Así que bueno, nos vamos a escuchar, ver durante este año y ojalá podamos vernos en un par de años también. La clase que voy a presentarles hoy es en este eh, fragmento es asma bronquial. Esta clase fue dividida en dos partes para poder ser subida fácilmente al Drive y que ustedes después las puedan descargar. Y a continuación van a ver que también subí la clase de POC. Así que, bueno, vamos con la clase. Y en principio vamos a definir los objetivos de esta primera parte, que serán los que deberían ustedes ya tener en claro cuando terminen de leerla. La definición, en principio, de asma bronquial es lo que deberían conocer, sus factores de riesgo, así como la fisiopatología y los mecanismos responsables que generan la hiperreactividad bronquial característica del asma. Y por último, al terminar esta presentación deberán poder enumerar los cambios anatomopatológicos que se producen en la mucosa bronquial y las células que están involucradas en ellos. Empecemos entonces por definir asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que es reversible, ya sea en forma espontánea o a través del tratamiento, y que provoca una obstrucción episódica al flujo aéreo. Lo que tienen que recordar siempre es que esta obstrucción es variable, salvo algunas complicaciones que pueden suceder, por ejemplo, en lo que se denomina remodelado de la vía aérea, que después lo vamos a mencionar. Pero esta obstrucción es variable, a diferencia de la otra entidad que vamos a ver posteriormente, que es la EPOC, que es una obstrucción fija. Esta definición no estaría completa si no asociáramos los síntomas característicos de la enfermedad del asma bronquial, que son disnea, opresión torácica y tos. Y además, por supuesto, como dijimos, una limitación variable al flujo aéreo expiratorio. Por otro lado, también podemos hablar de la clasificación del asma, y esta puede clasificarse de acuerdo a varios criterios, ya sea criterios clínicos, de acuerdo a los que desencadenan la crisis asmática o a fenómenos inflamatorios, es decir, a la estirpe celular participante. En cuanto a criterios clínicos, podemos clasificarlas según la gravedad, según la presencia o no de exacerbaciones, de agravamientos. Aquella que no responde o que responde parcialmente al tratamiento, que es el asma refractaria, el asma precoz que se ve principalmente en menores de 12 años, o el asma de inicio tardío que se ve sobre todo en mujeres, el asma con limitación fija al flujo aéreo, que es lo que les hablaba antes de la remodelación bronquial, y el asma asociado a obesidad. Por otra parte, en cuanto a los factores desencadenantes, aquí vamos a hacer hincapié en una presentación que es el asma alérgica. Es una de las causas, por supuesto, más comunes, la atopía o alergia, ya sea por alérgenos ambientales u ocupacionales. Y después tenemos otros tipos, como aquella inducida por antiinflamatorios, por menstruación, ejercicio, frío, etc. Y por último, de acuerdo a la estirpe predominante, el asma podrá ser eosinofílica, que en general se asocia a la alergia y tiene buena respuesta a los corticoides, o neutrofílica, que se suele dar en pacientes en los cuales el asma es más grave y que tiene básicamente poca respuesta o nula respuesta a los glucocorticoides. Y el asma pausogranulocítica, que es otra entidad. Hablábamos de alergia. Entonces aquí tenemos que tener en claro que hay una hipótesis alérgica inmunitaria en la cual la atopía, o sea, la alergia, es el mayor factor de riesgo. En estos pacientes que desencadenan crisis asmáticas, en general tienen antecedentes de rinitis alérgica, eczema atópico, hay una historia familiar y además esta reacción se debe fundamentalmente a dos etapas, sensibilización
Y luego la reexposición al alergeno, donde se producen anticuerpos IgE específicos en cantidades anormales. ¿Cuáles son los alergenos? Bueno, los alergenos pueden ser ambientales o pueden ser hogareños. Y dentro de los ambientales, básicamente la combustión, la polución ambiental, algunas plantas o flores, el polen, etc. Y dentro de los hogareños, muchas veces el pelo de las mascotas, los insectos o ácaros, el polvo que se encuentra en el domicilio y otros alérgenos que también participan. Dijimos que la influencia genética es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense, la incidencia o la prevalencia en la población general es aproximadamente del 10%. Es igual que en aquellos individuos cuyos padres no son asmáticos. Ahora, cuando hay un familiar de primer grado relacionado, la influencia genética puede llegar a hacer que los casos aumenten hasta un 25%. Y fíjense, si uno de los padres es asmático, aún es mayor, hasta un 27%, y si ambos padres son asmáticos, la prevalencia va a ser de hasta un 100%. O sea, he aquí la gran importancia del factor genético en la enfermedad. Bueno, hablamos de prevalencia, ya dijimos que aproximadamente es de un 10%, pero fíjense que hay aproximadamente 300 millones de personas afectadas por asma en el mundo, como dije anteriormente, mayor en países industrializados, y es más frecuente en los niños, especialmente en los menores de 10 años, que puede llegar hasta el 50%. En la Argentina, gracias a la encuesta nacional de prevalencia de asma que se realizó en el año 2015 por el Ministerio de Salud, se pudo ver que la población entre 20 y 44 años en la cual se hizo el estudio, el 6% se detectó que eran asmáticos. Sin embargo, cuando fueron interrogados acerca de cuántos habían sido diagnosticados por un médico, esta casi llegaba al doble, casi al 10%. Como mencioné antes, depende de los factores ambientales, por lo que va a ser más frecuente en invierno porque se estimula por el frío, y en primavera porque hablamos de semillas, polen, etc. Más frecuente en fumadores y en exfumadores, y en obesidad y sobrepeso. Bueno, espero que hasta aquí esté todo claro. Esto fue muy fácil y ahora viene la parte un poquito más compleja, que es la fisiopatología. Pero bueno, la vamos a ver lentamente para que puedan conocer las células que están involucradas, que muchos ya las deben conocer. Vamos a empezar por las células dendríticas. Las células dendríticas, como ustedes deben saber, son células presentadoras del antígeno, que se encuentran en la primera línea defensiva cuando el alergeno ingresa por la vía respiratoria y atraviesa el epitelio, el epitelio bronquial de las vías respiratorias. Lo que hace la célula dendrítica es reconocer ese antígeno y procesarlo a través del complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2, y posteriormente migra al ganglio linfático, donde presenta ese antígeno al linfocito T virgen, que luego se deriva en linfocito TH2 activado. ¿Cuál es la función básicamente de ese linfocito TH2? Sale del ganglio y produce el reclutamiento de neutrófilos a través de la secreción de diversas sustancias que son las interleuquinas, especialmente la interleuquina 5, la 4 y la 13. Este es un resumen de lo que les decía recién. Fíjense que el alergeno puede ingresar por el epitelio bronquial dañado, o bien puede ser captado a través de las prolongaciones dendríticas de estas células. Las células entonces, a través del complejo de histocompatibilidad mayor, tipo 2, producen la captación y el procesamiento de ese antígeno, y viajan las células dendríticas al ganglio linfático, donde presentan el antígeno a los linfocitos T vírgenes, que se diferencian en linfocitos T helpers tipo 2. Estos migran y se produce entonces la maduración de estos linfocitos, que secretan las interleuquinas y producen
como les decía antes, el reclutamiento de los neutrófilos. La segunda serie celular que les voy a mencionar son los macrófagos. Los macrófagos también son activados por alergenos a través de la unión de estos al receptor específico de la inmunoglobulina E, de la fracción C de la inmunoglobulina E. Una vez que se activan por el alergeno, que reconocen como antígeno, inician la respuesta inflamatoria liberando especialmente citoquinas, que son mediadores inflamatorios, especialmente la citoquina 13 y la interleuquina 13, perdón, y la interleuquina 4. ¿Qué producen entonces? ¿Cuál es el papel fundamental que tienen estos macrófagos gracias a la respuesta que presentan después de la activación y de la liberación de citoquinas? Estimulan o activan la respuesta de los linfocitos TH2. Además, como dijimos, los linfocitos TH2 estimulan la inflamación eosinofílica y como última instancia participan en el remodelado de la vía aérea, es decir, en producir mayor fibrosis e hiperreactividad bronquial. La otra serie que vamos a mencionar son los mastocitos, viejos amigos de ustedes, los mastocitos, que como saben se hallan en la superficie de la vía aérea y en la capa muscular. Y son activados básicamente por cambios en la osmolaridad del medio, que pueden ser debidos a hiperventilación, puede ser debidos a ejercicio. Entonces, una vez que están activados, también se unen a la fracción C del receptor específico de la inmunoglobulina E. Y una vez que se unen a esos mediadores, ¿cuál es la función más importante de estos mastocitos ya activados? Pierden sus granulaciones. ¿Qué tienen estas granulaciones? Diferentes mediadores que son broncoconstrictores, como la histamina, los leucotrienos, la prostaglandina D2, la cisteína, y posteriormente, además, producen la liberación de citoquinas. Y estas citoquinas hacen además que esto active la respuesta inmune innata y la respuesta adaptativa. Fíjense los mediadores liberados por los mastocitos. Pueden ser los preformados, básicamente la histamina, los recién formados, como les mencioné, la prostaglandina D2, y dentro de las citoquinas, las 5, las 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos entonces participan en la respuesta inmune innata y adaptativa. Aquí tienen las funciones de las citoquinas, de las más importantes. La interleuquina 4 estimula y mantiene la proliferación de los TH2, o sea, los linfocitos TH2, favoreciendo además la síntesis de inmunoglobulina E. Después podemos mencionar a la interleuquina 5, que tiene gran importancia porque produce maduración, quimiotaxis, activación y supervivencia de los eosinófilos y además libera mediadores inflamatorios broncoconstrictores como la histamina. La interleuquina 6 aumenta básicamente la producción de moco y el interferón actúa en la diferenciación y activación de los macrófagos. Los eosinófilos. ¿Qué importantes son los eosinófilos? Básicamente en la fase tardía. ¿Sí? Una vez que el paciente se encuentra sensibilizado por la respuesta inmune innata, el alergeno llega a la vía respiratoria y los fenómenos se suceden rápidamente porque el individuo ya está sensibilizado. Entonces, se activan por la inhalación del alergeno, atraviesan el endotelio por un fenómeno que se denomina rolling o rodamiento, activado por la selectina, y luego por la unión o por la acción de las integrinas y las moléculas BCAM1 e ICAM1 se unen o se adhieren al endotelio, produciendo entonces, una vez que migran otra vez fuera del endotelio, la liberación de factores de crecimiento. Esto porque es importante, porque estos factores de crecimiento tienen acción importantísima y clave en el remodelado. Bueno, y los neutrófilos, que son los que actúan también en etapas
más tardías y no en la inmunidad innata, sino más en la inmunidad adaptativa, tienen como función liberar enzimas proteolíticas. Básicamente, ¿qué son las enzimas proteolíticas? Aquellas que destruyen los tejidos y la matriz extracelular. ¿Y cuáles vamos a nombrar? Principalmente las proteasas, las elastasas, la metaloproteinasa 9 y su expresión anómala, y también las citoquinas como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 6 y 8. ¿Cuándo vamos a encontrar a los neutrófilos abundantes en el esputo? En el asma severa y en las exacerbaciones. Y se dice también que están relacionados con la poca respuesta del individuo al tratamiento con glucocorticoides. Bueno, por último mencionamos las células estructurales, que son aquellas que forman la estructura básicamente bronquial y que están conformadas por el músculo liso, los fibroblastos y las células epiteliales. Estas son fuente de importantes mediadores inflamatorios que van a regular la inflamación crónica en el asma. ¿Por qué? Porque si hay hiperplasia e hipertrofia del músculo liso y de los fibroblastos, se va a producir mayor broncoconstricción con disminución de la luz bronquial. Son células que tienen un papel clave en las partículas, en la respuesta a las partículas inhaladas. Por lo tanto, van a ser las que van a decir si se responde o no al tratamiento con glucocorticoides inhalados. Bueno, dos palabras en cuanto a la inervación autonómica. Sabemos que la inervación puede tener componentes adrenérgicos, los nervios pueden ser adrenérgicos, colinérgicos o no adrenérgicos, no colinérgicos, que a su vez pueden ser inhibitorios o excitatorios. La función de las terminaciones neurales adrenérgicas es básicamente a través de sus receptores beta la broncodilatación y la de los colinérgicos a través de los receptores de acetilcolina los de la broncoconstricción. ¿Cuál es la función neuronal de la inervación no adrenérgica, no colinérgica inhibitoria? La broncodilatación y la excitatoria, básicamente la broncoconstricción y la vasodilatación. Bueno, espero que hasta acá estemos claros, pero bueno, por las dudas vamos a repasarlo brevemente lo que vimos hasta ahora. Entonces, hablamos en cuanto al ataque asmático y a la presencia de asma en un individuo, una etapa de inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En la primera etapa, que es también la etapa de sensibilización, como les decía, diferentes alergenos, que acá ven un bichito, ingresan a la vía respiratoria y son captados por la célula presentadora del antígeno, que no es ni más ni menos que la célula dendrítica. Esta migra al ganglio, como les decía antes, y en el ganglio se encuentra con los linfocitos T vírgenes y a partir de la secreción de determinados mediadores como la interleuquina 4 y la 10, activa esos linfocitos a TH2. Estos TH2, ¿cuál es la función de los T helpers 2? A través de diferentes interleuquinas como la 4, la 6 y la 13, inducen la secreción de inmunoglobulinas por los linfocitos B a través de las células plasmáticas. Esta inmunoglobulina E, a su vez, tiene un receptor específico para la fracción C que se encuentra en las diferentes células que participan en la respuesta innata, como los mastocitos, los macrófagos, y lo que hace es que estos después liberen las sustancias que corresponden a sus cuerpos celulares. Por ejemplo, los mastocitos van a liberar granulaciones, los macrófagos liberarán citoquinas, etcétera, que perpetúan la cascada. ¿Qué pasa luego que el paciente ha sido sensibilizado en esta primera etapa? Una vez que vuelve a encontrarse con el antígeno, ya está sensibilizado, entonces la respuesta va a ser mucho más rápida. Va a ser, básicamente, la respuesta va a depender de los eosinófilos, entre otras células, que van a liberar proteasas, histaminas y leucotrienos y que posteriormente van a actuar en el músculo liso produciendo contracción del mismo y en las glándulas mucosas produciendo hiperplasia e hipertrofia con aumento de la secreción de moco.
Fíjense, esto sería una mucosa bronquial normal con su moco en cantidades pequeñas, el epitelio, la membrana basal y la submucosa. Y este sería un epitelio bronquial en el asma bronquial. ¿Qué es lo que sucede entonces? Como dijimos, hay hiperplasia de células caliciformes y de glándulas mucosas, lo que produce aumento de la secreción de moco. Hay engrosamiento de la membrana basal e hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, lo que produce broncoconstricción. En esta submucosa vamos a encontrar la presencia de abundantes células inflamatorias, como por ejemplo los macrófagos, los neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y también los linfocitos CD4 y TH2. ¿Qué produce todo esto entonces? Hipersecreción bronquial y broncoconstricción debido a la hiperplasia o hipertrofia de las células, de las glándulas y del músculo liso. Si hacemos un corte transversal, entonces este es el corte histológico de un bronquio, de un paciente asmático, donde vemos el tapón mucoso en la luz, con células inflamatorias en su interior. Después vemos que las células caliciformes, como decía antes, tienen metaplasia, con infiltrado también inflamatorio en la submucosa. La membrana basal va a estar engrosada, va a haber, fíjense, el aumento con hiperplasia del músculo liso, lo que produce mayor broncoconstricción, y el parénquima está respetado. Entonces, y para terminar ya con esta primera parte, como resultado final de la acción de todas estas células que vimos, que participan en la inflamación, se produce inflamación de toda la vía aérea. El asma tiene inflamación de toda la vía aérea, pero si bien va desde la tráquea a los bronquiolos terminales, el parénquima está respetado. ¿Qué quiere decir? Que los alvéolos están indemnes. Bueno, vemos también entonces que esta inflamación es común en el asma atópica e intrínseca y que se produce básicamente por una excesiva producción de inmunoglobulina E. Y esta inflamación que se produce está estrechamente ligada a la hiperreactividad bronquial que produce broncoconstricción, a un fenómeno inflamatorio persistente debido a la presencia de diferentes células que producen hiperplasia de las glándulas mucosas y de las células caliciformes, hipertrofia de las células caliciformes, y con la producción entonces de broncoconstricción y secreción bronquial y que desencadena la enfermedad crónica. Bueno, espero que hasta aquí hayan podido seguirme. Si no, tomen su recreo, se nebulizan, se fuman un cigarrillo, espero que no, y nos vemos en la segunda parte. Gracias.